Hola queridos amigos, este es mi nuevo video. Disfruta viendo. El hombre de los perros de Fort Campbell, historias de los 40 traseros. Hay lugares en este mundo donde los uniformes militares y la férrea fortaleza no ofrecen protección alguna contra el terror primigenio. Lugares donde los soldados más experimentados, aquellos que han soportado el infierno del entrenamiento de combate, las marchas nocturnas y los despliegues de semanas en el campo, regresan no con relatos de las penurias del servicio, sino con algo completamente distinto. Historias que han dudado en contar a nadie durante años. Historias que incluso un sargento mayor les ordena mantener en silencio. Historias de lo que habita en los bosques a las afueras de una de las bases militares más poderosas de Estados Unidos. Fort Campbell se encuentra en la frontera entre el sur de Kentucky y el norte de Tennessee. Es mucho más que una importante base militar, es una de las instalaciones militares más dinámicas de todo el ejército de los Estados Unidos. Es la sede de la famosa 101ª División Aerotransportada, los Águilas Gritonas, una de las unidades militares más legendarias de la historia de Estados Unidos. Fueron ellos quienes rompieron el cerco en Bastogne, y fueron sus C-47 los que sobrevolaron la costa de Normandía la noche del 5 al 6 de junio de 1944. También prestan servicio aquí miembros del 5º Grupo de Fuerzas Especiales, los Boinas Verdes, y el 160. Grados Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido por el indicativo Cazadores Nocturnos. La base es inmensa. Su núcleo, cuarteles generales, comedores y edificios de aulas, es relativamente compacto. Pero más allá de esta zona poblada se extienden 93.000 acres de naturaleza salvaje, densos bosques, claros, arroyos, lagos, pantanos y colinas onduladas cubiertas de maleza impenetrable. Este territorio se conoce simplemente como Back 40, 40 traseras. Es una expresión estadounidense que los agricultores usan para describir tierras de cultivo remotas, alejadas de los edificios principales. Aquí se realizan simulacros de tiro real, ejercicios tácticos y marchas nocturnas. Practican la captura de asentamientos, la exploración de caminos, emboscadas y todas las demás técnicas que entrenan a los mejores infantes del país. Pero cuanto más tiempo pasa un soldado en estos bosques, más historias surgen. Y no todas tratan sobre las dificultades del servicio militar. Tras muchos años estudiando fenómenos paranormales asociados a instalaciones militares, he llegado a una conclusión incómoda: Fort Campbell aparece con demasiada frecuencia en estas historias, mucho más de lo que podría explicarse por casualidad. También hay fantasmas en zonas residenciales, Pierce Village, Hammond Heights, Lee Village. También hay ovnis. Recordemos la muerte del capitán de la Fuerza Aérea Thomas Mantell en enero de 1948, cuando persiguió un enorme objeto con forma de huevo sobre Kentucky y se estrelló. O el caso de la década de 1980, cuando un policía militar describió una nave con forma de diamante siendo perseguida por helicópteros desde la base, que de alguna manera inutilizó la torre de radio. También están los hombrecitos verdes de Cali Hopkinsville en 1955, uno de los encuentros con seres desconocidos mejor documentados de Estados Unidos. Y también está el Yeti, el Bigfoot,
que ha sido visto con tanta frecuencia en los bosques de los alrededores que los lugareños hace tiempo que dejaron de sorprenderse. Pero esto no es una historia de fantasmas. No es una historia de ovnis. Y aunque algunos lo crean, tampoco es una historia de Bigfoot. Es una historia sobre otra cosa. Sobre una criatura a la que los soldados que sirven en la zona rural conocida como Back 40 llaman el hombre perro. Y sobre lo que sucede cuando soldados de élite del ejército estadounidense se topan con algo para lo que no existe ninguna normativa y contra lo que ni el chaleco antibalas ni las miras de visión nocturna pueden proteger. Escenario: un bosque que te devuelve la mirada. Antes de adentrarnos en las historias en sí, necesitamos comprender qué es realmente el Back 40. Imagínese 93.000 acres de bosque. No una arboleda suburbana cuidada con senderos señalizados y bancos. Un bosque real, salvaje y denso, de esos donde en julio las hojas se cierran tan densamente sobre el cielo que apenas se ve durante el día. Donde la maleza crece más alta que un hombre. Donde los arroyos atraviesan las colinas, dejando tras de sí barrancos rocosos y marismas pantanosas. Donde por la noche, sin luna, la oscuridad es absoluta, tan profunda que una mano que se lleva a la cara desaparece a pocos centímetros de la nariz. Este bosque alberga campamentos de entrenamiento, asentamientos simulados construidos para practicar la guerra urbana. Uno de ellos se llama Cassidy. Se trata de chozas de madera y hormigón, callejones, caminos de grava, posiciones tácticas y tuberías de drenaje bajo las carreteras. Algunos de estos campamentos se utilizan activamente. Otros llevan años abandonados. El ejército simplemente no ve la utilidad ni el beneficio económico de demoler estructuras que no son urgentemente necesarias. Estos lugares se están desmoronando lentamente. Las paredes están mohosas, los techos se hunden, las puertas se desprenden de sus bisagras y la hierba, que alcanza el doble de la altura de un hombre, está invadiendo las antiguas calles. Kentucky es, en general, un lugar reacio a dejar atrás su pasado. El sendero de las lágrimas, la ruta de reubicación forzada de los pueblos nativos americanos, atravesó estas tierras. Cherokee, Shawnee, Chickasaw, sus ancestros cazaron en estos bosques durante milenios. Muchos de ellos murieron aquí, en el camino, y fueron enterrados en tumbas sin marcar que el ejército ignora deliberadamente o simplemente carece de los recursos para documentar. La tierra recuerda. Los veteranos dicen que a veces se puede sentir, especialmente en el bosque, especialmente de noche. A 16 millas al oeste de Fort Campbell se encuentra el área recreativa Land Between the Lakes, una zona boscosa en un istmo entre dos embalses artificiales. Esta zona tiene una reputación trágica. A finales de la década de 1970 o principios de la de 1980, una familia de turistas de Florida fue encontrada allí, destrozada en su caravana. Nunca se han revelado los nombres de los padres, pero tenían dos hijos, Bradley y Megan. El cuerpo de Megan no fue encontrado dentro de la caravana. Según la policía que llegó primero al lugar, sus restos fueron izados a un árbol. Los informes policiales oficiales sobre este caso son extremadamente difíciles de encontrar públicamente, lo cual es muy significativo, ya que las autoridades difícilmente habrían documentado algo así como otra cosa que no fuera un ataque de un animal salvaje. Desde entonces, los cazadores locales evitan la tierra entre los lagos.
Algunos de los pocos valientes que se aventuran allí regresan con la misma historia. Es imposible quitarse de encima la sensación de ser observado por algo enorme. Algo que puede guardar silencio cuando quiere. Y un aullido penetrante por la noche, no es de un lobo, ni de un perro, ni de un humano. Algo intermedio. Los guardaparques afirman haber recibido numerosas consultas de turistas sobre ruidos extraños. Se niegan a hacer comentarios oficiales. Carlan Lewis, especialista en relaciones públicas del Servicio Forestal de Estados Unidos, declaró sin rodeos en una entrevista de 2020, "No tenemos pruebas, registros ni casos documentados de avistamientos confirmados de animales. Nuestro personal lleva años trabajando aquí y conoce cada rincón. Ninguno de ellos ha visto nada que indique la existencia de ningún monstruo". La postura oficial. Habitual. Previsible. Pero los soldados de Fort Campbell piensan diferente. Historia 1. El líder del escuadrón. Es el 12º día de un ejercicio de campo de 2 semanas. Para quienes no han servido en el ejército, esto significa casi 2 semanas de sueño a ratos, de 3 a 4 horas como mucho, comiendo raciones secas, sin ducharse, cargando con todo el equipo de combate bajo el calor sofocante de julio en Kentucky y pasando cada noche en una posición mirando hacia la oscuridad. Al 12º día, las personas comienzan a funcionar en piloto automático. No solo la fatiga, sino también el miedo disminuyen. Los sonidos nocturnos del bosque dejan de asustar. El crujido de las ramas, una ardilla o el viento. Un susurro entre la maleza, una zarigüeya o un mapache. El cerebro aprende a filtrar todo el ruido innecesario y a responder solo a lo que es verdaderamente importante. Por eso, lo que le ocurrió al jefe de escuadrón aquella noche fue especialmente significativo. Su cerebro no activó una falsa alarma. Su sistema nervioso, curtido por años de misiones de campo, respondió a algo real. La compañía llevó a cabo una simulación de captura del pueblo de entrenamiento de Cassidy. Tras asegurar sus posiciones, el pelotón tenía la misión de avanzar hacia el bosque y tomar una posición de bloqueo a unos 100 metros del borde del bosque, de cara al bosque y de espaldas al pueblo. La táctica estándar consistía en impedir que el enemigo flanqueara el objetivo recién capturado. Este soldado, llamémosle el sargento, comandaba su escuadrón en el flanco derecho de la posición. Los hombres se habían atrincherado. El sargento se instaló a 10 o 15 metros de sus hombres, apoyando la espalda contra un árbol. Cayó la noche rápidamente, como siempre en el bosque. Sin luna, oscuridad absoluta. Detrás de él, con el pueblo de Cassidy de fondo, se vislumbraba un tenue resplandor difuso. Delante, oscuridad total. El pelotón operaba con un horario de 50/50, medio despiertos, medio dormidos. Los jefes de escuadrón patrullaban periódicamente las posiciones, comprobando si alguien dormitaba. Un operador de radiotelefonía del pelotón, o RTO, en la jerga militar, circulaba entre las posiciones. Era un joven con una mochila llena de baterías y radios. Cada 20 o 30 minutos, el sargento oía sus inconfundibles pasos, el crujido de las hojas, el chasquido de las ramas bajo los pies de un hombre que cargaba más de 70 kilogramos de equipo. Un ritmo familiar. De vez en cuando, el operador de radio se detenía,
Susurraba para confirmar si se necesitaban baterías y luego seguía adelante. Para medianoche, el sargento se había acostumbrado tanto al sonido que dejó de reaccionar conscientemente. Su cerebro simplemente catalogaba los pasos del operador de radio como usados, ignorar. Así es, a grandes rasgos, cómo funciona la percepción en combate, clasificando constantemente las señales entrantes en amenaza y no amenaza. Y entonces, de nuevo se oyeron pasos. El sargento no se giró. No estaba alerta. Simplemente se dio cuenta, alguien caminaba detrás de él, probablemente el operador de radio. Pero algo andaba mal. Los pasos eran más lentos de lo habitual. Más pesados. Y cuanto más se acercaban, más lentos y cautelosos se volvían. No como un soldado cansado caminando al final de su turno. Como algo que intenta no hacer ruido innecesario. Algo que se acerca sigilosamente. El sargento se dio la vuelta. A 20 metros de distancia, en la penumbra, algo permanecía acurrucado casi hasta el suelo, en una postura baja y sigilosa. Emitía un sonido suave y gutural, un gruñido bajo, como el que emite un perro grande o un lobo al advertir de algo. No ladres. No aúlles. Este era precisamente el gruñido de advertencia de un depredador que aún no había decidido si atacar. El sargento quedó atónito. Más tarde, describió su estado así: su cuerpo dejó de obedecerle. No por cobardía, sino por una conmoción primigenia que desafió su control. Se le erizó el vello de la nuca. Su corazón latió 1, 2, 3 veces, y se fue. La criatura permanecía encorvada, pero incluso en esa posición medía al menos 1,5 metros de altura. Lentamente se hundió aún más, como si se preparara para abalanzarse. El sargento la observó fijamente durante 10 o 12 segundos, inmóvil. Luego, sin apartar la vista, buscó a tientas una pequeña pala de trinchera, la única arma que tenía a mano. Activó el dispositivo de visión nocturna, el PSQ-20. En la fracción de segundo que tardó el dispositivo en cambiar, la criatura salió corriendo. Se abalanzó en diagonal, directamente hacia él, directamente hacia el sargento. Rápido. Tan rápido que resultaba improbable. No como una persona corriendo. No como ningún animal grande conocido moviéndose. Algo intermedio, una carrera veloz y agachada, casi horizontal al suelo, pero claramente sobre 2 patas. El sargento activó el modo de imagen térmica y capturó una silueta térmica. La criatura ya se estaba adentrando en la espesura del bosque, abriéndose paso entre la maleza como un tanque. Todos los soldados en la posición oyeron su ruido. Despertados por el crujido de las ramas, alzaron la cabeza e intercambiaron miradas en la oscuridad. La criatura se ha ido. Pero no para siempre. Más tarde esa noche, el comandante de un pelotón vecino se acercó al sargento y le dijo en voz baja que había oído un fuerte y profundo resoplido cerca de su posición. Exacto, como el de un perro enorme olfateando algo. Sus hombres percibieron el olor a perro mojado, a pelaje húmedo, penetrante e intenso. Poco antes del amanecer, todo el pelotón escuchó un sonido inexplicable. Primero, fue el coro familiar de coyotes. Son comunes en Kentucky, y sus voces forman parte habitual del ruido ambiental nocturno.
estridentes, con múltiples voces, interrumpiéndose rápidamente unas a otras. Luego, desde lo profundo del bosque, surgió otro sonido. Uno solo, profundo, como un aullido y un rugido a la vez, algo entre el aullido de un lobo y algo mucho más grande. Los coyotes se enmudecieron al instante. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido. Ni una sola voz. Ni un solo crujido. El bosque quedó en silencio, como si cada ser vivo que lo habitaba se hubiera dado cuenta de repente de que era mejor no llamar la atención. Esa mañana, el sargento comprendió por primera vez que todo lo que había oído y de lo que se había reído antes era cierto. Porque ya no se trataba solo de una historia de miedo contada alrededor de una fogata. Era una experiencia. Su propia experiencia, real y física. Me crié en el bosque, escribió más tarde. Cazaba. He acampado desde niño. Nunca había visto ni oído nada parecido en mi vida. Y nunca antes había sentido algo así. Historia 2, una noche lluviosa y pasos pesados. El mismo campo de entrenamiento, Cassidy. Probablemente el mismo despliegue de 2 semanas, aunque no está claro si fue la misma noche. El segundo soldado prestó servicio en el primer batallón del 52º Regimiento de Infantería de la 101ª División Aerotransportada. La compañía acababa de capturar una aldea. Tras 5 días de ejercicios tácticos situacionales, STX, por sus siglas en inglés, el personal fue retirado de la aldea al bosque para establecer una línea defensiva. En caso de un contraataque del enemigo. Este era un simulacro estándar, y todos en la unidad sabían lo que significaba: adiós, refugio, hola, lluvia. Porque fue en ese preciso instante, por supuesto, cuando el cielo se abrió. Kentucky tiene una forma particular de lidiar con la lluvia. No se trata de las ligeras lloviznas de verano que refrescan y pasan, sino de una lluvia nocturna real, persistente y monótona que se filtra por debajo de los cuellos de las camisas, llena las trincheras y convierte el suelo del bosque en un lodazal. Los soldados tomaron posiciones, alineados perpendicularmente a una zanja de drenaje poco profunda a la izquierda de su posición. El jefe de escuadrón y varios de sus hombres, fusileros y un equipo de ametralladora, estaban acurrucados en un montón empapado cerca de los árboles. Tras varias horas bajo la lluvia, la gente simplemente dejó de resistir. Ni los impermeables ni las tiendas de campaña servían de nada. Sus botas ya chapoteaban. Alguien intentó coger sus cigarrillos, pero se convirtieron en polvo mojado. Hablaban en voz baja, más para no volverse locos con el sonido monótono de la lluvia que por algún propósito real. Y entonces llegó el operador de radio. Lo oyeron temprano, así es como debe ser. Un hombre de casi 70 kilos, cargando su equipo, avanzaba con cuidado entre las hojas mojadas del bosque nocturno. Un sonido inconfundible. Los soldados intercambiaron miradas. El operador de radio viene, traerá las baterías y luego se irá. Algo habitual. Llegó el operador de radio, cambió las baterías y se marchó. Pasaron unos 20 minutos, tal vez 30. De nuevo se oyen pasos. Lo mismo. Pesado, cauteloso, con un peso inconfundible. Hojas bajo los pies, el crujido de las ramitas. Todos coincidieron,
el operador de radio había regresado. La noche era larga, tal vez el comandante del pelotón había transmitido algo. Los soldados no se pusieron las gafas de visión nocturna, no hacía falta, eran de los nuestros. Los pasos se acercaban. Se volvió más lento. Congelado. Los soldados esperaron a que hablara el operador de radio. Silencio. Solo la lluvia. Solo el leve crujido de las hojas en algún lugar cercano. Uno de los soldados gritó en voz baja, «Oye, tú. ¿Qué está pasando?» Ninguna respuesta. Ni una voz. Y entonces, detrás de ellos, un poco a la derecha, se oyó un fuerte resoplido. No era humano. Profundo, rítmico, insistente, el sonido de un perro grande siguiendo un rastro. La criatura olfateaba el aire junto a ellos. A pocos metros de distancia. Literalmente detrás del jefe de escuadrón. Entonces el sonido se desplazó hacia adelante, hacia el ametrallador y su ayudante. El artillero y uno de los soldados levantaron simultáneamente sus dispositivos de visión nocturna y se dieron la vuelta. En ese instante, la criatura alzó el vuelo. Con un salto enorme, aterrizó en una zanja a la derecha y se lanzó a toda velocidad hacia las profundidades del bosque. El estruendo era pesado y potente, pero sonaba como una carrera bípeda, no cuadrúpeda. No era el repiqueteo de cascos. No era el golpeteo de patas. Era el ritmo de un bípedo, pierna derecha, pierna izquierda. Pero con una velocidad y una potencia inigualables para los humanos. ¿Jabalí? No. Los jabalíes no corren sobre dos patas. ¿Coyote? No. Demasiado pesado. ¿Ciervo? No, suena mal. ¿Humano? Demasiado rápido. Los combatientes intercambiaron miradas en la oscuridad. Y uno de ellos dijo lo que todos ya estaban pensando, maldita sea. Quizás a esto es a lo que la gente llama un hombre perro. Más tarde se supo que el sargento primero de la unidad llevaba tiempo interesado en este tema. Cuando los soldados le contaron lo sucedido, pasó horas relatando una leyenda local sobre la tierra entre los lagos, acerca de los pueblos indígenas que fueron expulsados por la fuerza de esas tierras a mediados del siglo XX. Afirmó que algunos de los exiliados maldijeron la tierra antes de marcharse. Es difícil saber si esto es cierto. Pero el hecho de que el sargento primero aceptara la historia de sus soldados sin la menor duda era muy significativo. Historia 3: 8 pies en el telescopio nocturno. Este soldado también sirvió en el primer batallón del 52º Regimiento de Infantería. Su historia tuvo lugar durante un despliegue de 4 semanas en el campo de batalla, y proporciona la primera descripción clara de cómo luce esta criatura. Los rumores de cambiaformas y espíritus indígenas en la zona boscosa conocida como Back Forest circulaban desde hacía tiempo dentro de la unidad. No eran solo historias contadas alrededor de la fogata, sino conversaciones reales entre soldados que habían pasado muchas noches en estos bosques. El sendero de las lágrimas atravesaba esta zona. Aquí hay cientos, si no miles, de tumbas sin marcar. La tierra no ha olvidado. Esa noche, este soldado y otro compañero estaban instalando un puesto de observación en un camino forestal. Eran 2. Llevaban gafas de visión nocturna.
Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Llovía ligeramente. Uno miraba por el camino, el otro por el otro. Unos metros a su izquierda, una tubería de drenaje horizontal pasaba por debajo de la carretera, una alcantarilla estándar instalada para evacuar el agua de la vía. Hay cientos de ellas en la zona conocida como Back 40. De repente, mi compañero empezó a revolcarse por el suelo. No en silencio, no con contención, gritaba, forcejeaba. Algo me ha agarrado. Me está arrastrando hacia la tubería. El primer soldado no comprendió de inmediato lo que sucedía. Luego, cuando su compañero se arrastró hasta un lado, se agachó y miró dentro del tubo. Un sonido provenía del interior, como el gruñido de un jabalí, pero más grave y lejano. También le pareció oír el sonido de pasos descalzos sobre cemento. Alguien o algo corría por el tubo, hacia la salida del otro lado. El soldado se apartó del tubo y levantó su dispositivo de visión nocturna, apuntándolo hacia el extremo opuesto del tubo, por donde salía al otro lado de la carretera. Y allí, a 75 metros de distancia, al borde del bosque, se encontraba la criatura. 8, tal vez 9 pies de altura. Un poco más de 2 metros y medio. Se mantenía erguido sobre sus patas traseras, como un hombre. Sus hombros eran anchos y poderosos. Su cuerpo era de lobo. La cabeza era inconfundiblemente canina, con un hocico alargado y orejas enormes y puntiagudas. Las orejas eran tan grandes y alargadas que el soldado las comparó con las de un elfo. Su piel, o pelaje, era indistinguible a la luz nocturna. Lo que sí se veía claramente eran sus ojos. Brillaban. El soldado disparó. Un cargador vacío era un ejercicio de entrenamiento, no una operación de combate. Balas de fogueo de plástico. Lo sabía. Disparó de todos modos, porque su cuerpo reaccionó antes de que su mente tuviera tiempo de recordárselo. La criatura se giró y se lanzó hacia el bosque. Se movía con una agilidad asombrosa, rompiendo pequeños árboles a su paso y arrancando troncos de 10 centímetros de diámetro. Luego, acelerando, se puso a 4 patas y desapareció literalmente entre los árboles, dejando tras de sí un rastro de árboles caídos. Aproximadamente una semana después, durante otra marcha, esta vez con toda la compañía, el soldado avanzaba junto al comandante y el operador de radio a través de una densa maleza. Los arbustos espinosos, de 3 metros de altura en algunos puntos, estaban tan entrelazados que abrirse paso entre ellos era prácticamente una lucha. La compañía se dispersó, perdió el contacto y los hombres se esparcieron en la oscuridad. Y entonces comenzaron los aullidos desde todas direcciones. Desde dentro de la columna dispersa. No desde fuera, sino desde dentro, entre los soldados. Se propagaban rápidamente, tan rápido que ningún ser humano podría haberse movido a tal velocidad a través de aquel matorral. El comandante de la compañía se dirigió por radio, oficialmente y abiertamente, y exigió a los pelotones que explicaran qué sonidos estaban oyendo. Nadie respondió. Porque nadie lo sabía. Al cabo de un rato, llamaron a varios soldados ante el sargento primero. Él los escuchó. Permaneció en silencio. Luego dijo, guarda esto para ti. No se lo digas a nadie.
El uniforme del compañero soldado que estaba siendo arrastrado al interior del tubo estaba desgarrado. No por ramas, sino por garras. Todavía pienso en ello, escribió el soldado. Sobre todo en los ojos. Eso es lo que más se me quedó grabado. Cuando lo miré a través del dispositivo, sus ojos brillaban. Con una luz real y uniforme. Cuarta historia, el pueblo abandonado. Esta historia ocurrió hace poco. Según el soldado, sucedió apenas unos días antes de que la escribiera. El ejercicio se llamaba Operación Águila Letal 3, un ejercicio de campo para la Tercera Brigada de Combate en Fort Campbell. Este soldado es un controlador de tráfico aéreo asignado al puesto de mando. Turno de noche. La mayoría de las unidades ya habían regresado a la base. El único personal activo que quedaba era el cuartel general, unas pocas personas en el puesto de mando y una batería de artillería cercana. Literalmente no había nada que hacer. El controlador de tráfico aéreo y su colega. El aburrimiento es algo peligroso en el ejército. Los soldados aburridos hacen cosas que no deberían. Esperaron a que el guardia de la carretera se instalara cómodamente bajo su tienda, lo rodearon con cuidado y avanzaron en la oscuridad hacia otro campamento de entrenamiento, situado a unos cientos de metros más adelante. La luna proporcionaba luz suficiente, no hacían falta linternas. El pueblo resultó estar abandonado. 6 edificios de madera y 6 de hormigón. La hierba que lo rodeaba llegaba hasta la cintura. Las paredes estaban oscurecidas por la humedad y el moho. Las puertas de algunos edificios estaban cerradas con llave. El lugar parecía sacado de una película de terror, solo que no era artificial, sino completamente real. Cuando encendieron las luces rojas, lo suficientemente lejos del puesto de mando como para pasar desapercibidos. El pueblo se volvió aún más inquietante. Luz roja, sombras, marcos de ventanas vacíos, el crujido de la grava vieja bajo los pies. Una de las puertas estaba ligeramente abierta. Se detuvieron. Miraron la puerta entreabierta. El soldado tuvo una premonición muy clara y tangible, había algo dentro. No solo la sensación de que algo podría estar allí. Una sensación, había algo allí. Se acercaron. El compañero extendió la mano y empujó la puerta. Toda la pared trasera del edificio tembló, como si hubiera recibido un golpe desde dentro. Al mismo tiempo, se oyó un fuerte estruendo, algo o alguien se había estrellado con fuerza contra la pared, raspando contra la grava. Ambos soldados retrocedieron de un salto, preparándose instintivamente para que algo saliera disparado por la puerta. No salió volando nada. Silencio. El compañero volvió a abrir la puerta, esta vez del todo. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. Solo en un punto habían apartado la grava, dejando al descubierto un trozo de tierra fresca. Y en la pared del fondo, se abría un gran agujero. Debajo del agujero, había una hendidura característica en el suelo. Del tipo que deja un perro grande cuando cava repetidamente bajo una pared o una valla. Alguien o algo se había arrastrado por ese agujero varias veces. Desde fuera hacia adentro y viceversa. Repetidamente. Mientras observaban esto, se oyó un crujido detrás de ellos, entre la hierba alta de la entrada.
Se dieron la vuelta. A la luz de la luna, entre la hierba, una silueta. Un cuerpo, hombros, una cabeza que se alza sobre la hierba. Los hombros son anchos, la postura erguida. Lo primero que se piensa es en una persona. Un hombre grande y corpulento, de pie en la hierba, mirándolos. Pero no era una cabeza humana. Hocico alargado. Orejas puntiagudas. Ojos que reflejan la luz. Los miró. Lo miraron. Pasaron segundos que parecieron una eternidad. El soldado decidió actuar instintivamente ante un animal peligroso, alzó las manos por encima de la cabeza, dio un paso al frente y golpeó el suelo con el pie. Una forma habitual de ahuyentar a un oso o a un gran depredador. La criatura se balanceó ligeramente, casi sin reaccionar. Luego, lentamente, sin prisa, bajó la cabeza por debajo del nivel de la hierba y desapareció. No corrieron. Ambos sabían que huir era una mala idea. Ante un depredador, la huida activa el instinto de persecución. Se alejaron rápidamente, pero sin correr. Espalda con espalda. En silencio. Sin apartar la vista de la hierba alta. Durante todo el trayecto hasta el puesto de mando, el soldado sintió algo en la nuca que no tenía nombre preciso. No era miedo. O mejor dicho, no solo miedo. La sensación de una mirada. Una mirada intensa, atenta y escrutadora. Todavía no puedo explicar del todo lo que vi, escribió. Pero el miedo que sentí al mirar a esa criatura fue diferente a todo lo que he sentido en mi vida. Ni una sola vez. ¿De dónde viene el hombre perro? Historia y leyendas. Sería demasiado fácil calificarlo de leyenda y dar por zanjado el asunto. Las leyendas surgen cuando no hay testigos presenciales. En este caso, hay muchos testigos presenciales. Las primeras menciones documentadas de una criatura con cabeza de perro y cuerpo humano en Norteamérica se remontan a los inicios de la colonización europea. Los tramperos y cazadores franceses que trabajaban junto a los comerciantes Shawnee recibieron la misma advertencia de los nativos americanos: manténganse alejados de ciertas zonas del bosque. Allí habitaba una criatura que cambiaba de forma. La llamaban loup-garou a la francesa, una fusión de relatos nativos americanos con leyendas europeas de hombres lobo. Esta palabra migró posteriormente hacia el sur y evolucionó hasta convertirse en rougarou, un hombre lobo del folclore cajún de Luisiana. Pero los pueblos indígenas que habitaban estas tierras antes de la llegada de los europeos describieron algo concreto. Entre los Shawnee, existía una leyenda sobre un curandero al que se le concedió la capacidad de transformarse en lobo. Este poder le otorgaba el control del bosque, pero abusó de él. Finalmente, murió transformado en lobo. Su espíritu, incapaz de regresar a un cuerpo humano, quedó atado a estos lugares para siempre. Malvado. Hambriento. Recordando. La primera aparición documentada de un hombre perro en las crónicas estadounidenses data de 1887. En el condado de Bedford, Michigan, dos leñadores se toparon con una criatura de aproximadamente 2 metros de altura, con cabeza de perro, torso de hombre y ojos azul amarillentos. Caminaba sobre 2 piernas. Su aullido sonaba como un grito humano. Desde entonces,
La mayoría de los avistamientos creíbles se han concentrado en la parte noroeste de la península inferior de Michigan. Los lugareños llaman a la criatura el hombre perro de Michigan. La historia cobró notoriedad a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. Pero siguen apareciendo testigos presenciales. Personas de todas las profesiones y edades, sin ningún motivo aparente para perpetrar el engaño. Cazadores, pescadores, conductores nocturnos, policías y ahora, soldados. Es importante entender quiénes son estos soldados. No son místicos ni románticos en busca de aventuras. Son infantes de la 101ª División Aerotransportada. Son personas que han superado un riguroso proceso de selección, meses de entrenamiento y repetidos despliegues en el terreno. Su trabajo consiste en evaluar con objetividad la situación y actuar en consecuencia. Su trabajo consiste en distinguir una amenaza real de una falsa alarma. Cuentan con dispositivos de visión nocturna, cámaras térmicas y radiocomunicaciones. Y, sin embargo, lo que vieron desafía toda explicación. ¿Qué dice la Tierra? Esta historia tiene otra dimensión que no se puede ignorar. En la década de 1940, la autoridad del Valle de Tennessee emprendió un proyecto de gran envergadura, la construcción de dos grandes embalses, el lago Berkeley y el lago Kentucky. Esto requirió inundar una vasta área entre los ríos. Cientos de familias cuyos ancestros habían vivido allí durante generaciones fueron desalojadas por la fuerza. Sus hogares quedaron sumergidos. Cementerios con cientos de tumbas permanecieron en la península recién formada, la tierra entre los lagos. Estas familias aún reaccionan con profundo dolor ante cualquier mención del monstruo de la tierra entre los lagos. Para ellos, esto no es folclore, es su tierra natal. Su historia. Y cuando los turistas y blogueros convierten esta zona en un lugar de peregrinación para cazadores de lo paranormal, los residentes desalojados a la fuerza de sus hogares sufren un doble dolor. Primero, fueron obligados a marcharse, y ahora lo que queda se ha convertido en escenario de historias de terror. Es un sentimiento válido y debe respetarse. Pero el hecho es que generaciones de cazadores, pescadores y lugareños cuentan la misma historia. Una criatura enorme con cabeza de perro. Camina erguida. Velocidad. Un aullido que ahuyenta a los coyotes. Ojos que reflejan la luz. Oficialmente, los guardaparques lo niegan todo. Pero, en privado, admiten que los turistas les preguntan con frecuencia sobre ruidos extraños por la noche, algo aullando en el bosque, algo moviéndose. Incluso el personal más escéptico prefiere no quedarse en el bosque después del anochecer a menos que sea absolutamente necesario. La tierra entre los lagos se encuentra a 16 millas al oeste de Fort Campbell. 16 millas equivalen a una hora de caminata para un humano. Unos pocos minutos para algo capaz de correr a las velocidades descritas por los testigos presenciales. ¿Qué es? Versiones y reflexiones. Una persona razonable preguntaría, ¿qué podría ser esto exactamente? La primera y más obvia teoría es la de una especie animal desconocida. Un gran depredador, aún no descrito por la ciencia, que ocupa un nicho ecológico inesperado. 93.000 acres de bosque denso son suficientes para ocultar muchas cosas.
sobre todo teniendo en cuenta que la zona militar está cerrada a los investigadores civiles. La segunda teoría plantea que se trata de una criatura perteneciente a la categoría de los llamados críptidos. Una especie biológica distinta que evolucionó lo suficiente como para ser objeto de leyendas entre los pueblos indígenas, pero que no ha sido estudiada lo suficiente como para ser clasificada oficialmente. Similar al Bigfoot, solo que con características morfológicas diferentes. La tercera teoría es la propuesta por el tercer soldado, un cambiaformas. Un concepto de la mitología navajo que significa chamán o espíritu maligno capaz de adoptar la forma de un animal. Esta criatura no es un depredador natural, es de otro orden. Algo ligado a un territorio específico. Algo capaz de moverse por las tuberías de drenaje, desaparecer en el bosque por la noche y dejar a los soldados en estado de shock durante años. La cuarta teoría es un engaño. Un hombre con un traje de camuflaje. Pero hay demasiados indicios en contra de esta teoría: velocidad, fuerza, tamaño, la capacidad de moverse en la oscuridad a través de una vegetación impenetrable más rápido de lo que las cámaras térmicas pueden detectar. Nadie rompe árboles de 3 metros de altura mientras corre. Nadie desaparece en el bosque nocturno a las velocidades descritas por soldados con dispositivos profesionales de visión nocturna. ¿Qué queda? Lo que queda son los testimonios de personas que no tienen ningún motivo para mentir. Personas cuyo trabajo les exige percibir la realidad con precisión. Personas que han sido entrenadas para ello durante años. Solo quedan los ojos brillando en la visión. El olor a perro mojado en el bosque nocturno permanece. El uniforme desgarrado permanece. La orden del sargento primero de guardar silencio permanece. Y la pregunta sigue en pie: si no hay nada, ¿por qué permanecer en silencio? Epílogo. 16 millas. Cada año, miles de soldados reciben entrenamiento de campo en Back Forty. La mayoría regresa sin historias que contar. Cansados, sucios, cubiertos de picaduras de mosquitos, pero sin historias. Algunos regresan con historias que solo cuentan a sus familiares más cercanos. Y muy pocas personas deciden finalmente escribir sobre ello. Sus relatos son tan similares que una coincidencia parece imposible. Los mismos olores. Los mismos sonidos. Un profundo resoplido, un gruñido gutural, un aullido que silencia toda la vida a su alrededor. La misma velocidad. Las mismas dimensiones. La misma reacción de soldados experimentados. Entumecimiento, un entumecimiento físico y corporal que desafía el control voluntario. No se trata de personas que le tengan miedo a la oscuridad. Son soldados profesionales que han pasado cientos de noches en la oscuridad. 16 millas separan Fort Campbell de la tierra entre los lagos. Es probable que esta distancia no represente un obstáculo significativo para una criatura capaz de desaparecer en el bosque en segundos, tan rápido que escapa incluso al observador más experimentado. Quizás la noche siguiente, cuando otro pelotón tome posiciones en la oscuridad de Back Forty, alguien oiga pasos. Pesados. Lentos. Que se acercan. Y decidirá que se trata de nuevo del operador de radio. Hasta que se dé cuenta de que no.